clase que pendiente, que fue la de lesiones fisarias. Ok, ¿ya todos están conectados? Ya nada más falta una persona. Ah, ok, perfecto, muy bien. Ok, bueno, a ver, voy a ir compartiendo mi pantalla. Muy bien, ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Sí. Ok, espero que podamos terminar la presentación hoy a tiempo. Y bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta o alguna duda que tengan por ahí ustedes? ¿Todo ha estado claro hasta ahorita acerca de este tema, acerca de esta presentación? Sí. Sí. Ok, Sí. bueno, sí, muy bien, excelente. Recuerden, si hay alguna pregunta, en ese momento, con todo gusto, la pueden manifestar y nos detenemos tantito para ir Puede volver a hacer un reencuentro de los tipos que llevamos hasta ahorita. O sea, Sí, el tipo 1 y el tipo 2, para recordar tantito. Porque, bueno, para mí, el tipo 1 todavía no me queda bien claro. O sea, lo que es sisa llante. O sea, bien, no. O sea, sí le entiendo, pero así que diga perfecto, no. Ok. Bueno, para que tengamos un concepto un poquito más claro, vamos a simplificar la idea. Y yo lo que quisiera que nosotros, más que el mecanismo de trauma, vamos nosotros a enfocarnos en el hallazgo que vamos a tener en la radiografía. ¿De acuerdo? Entonces, al margen del mecanismo de trauma, porque digo, el mecanismo de trauma puede provocar, por un mecanismo cizallante, lo vimos en las presentaciones, puede provocar una lesión tipo 1 o una tipo 2, ¿no? Entonces, es bueno lo que nosotros interrogamos acerca del mecanismo de trauma, pero hablando de ser más específicos, nos vamos a enfocar entonces en los hallazgos radiológicos. A fin de cuentas, nuestra clasificación está hecha con base en la morfología de la fractura, ¿de acuerdo? Entonces, Doctor, tengo una duda. sí. En la tipo 1, había visto que también puede haber el desplazamiento, ¿no? ¿O estoy mal? Es un desplazamiento mínimo. Recordemos que puede ser por un mecanismo en donde el segmento distal del hueso y el segmento proximal se muevan en direcciones opuestas. Y sí, puede haber una listesis, vamos a decirlo así, un desplazamiento, una traslación del segmento distal respecto al segmento proximal. Y sí, tienes toda la razón, puede haber un desplazamiento. Porque puede ser un mecanismo de lesión cizallante. Sí puede haber desplazamiento, pero generalmente no es así. ¿Por qué puede haber un desplazamiento? Pues porque, como lo dice el autor, y como lo mencionamos en las diapositivas previas, la lesión fisaria es una ruptura del hueso. Así debemos de tomarlo. Tomando en cuenta eso, una fractura del hueso, como lo vimos en las diapositivas previas, puede ser una fractura in situ o bien una fractura también conocida como fractura sin desplazamiento, pero a fin de cuentas fractura, o puede ser una fractura con desplazamiento. Eso mismo aplica para la fractura en el hueso como tal, como para la fisis. Entonces, retomando, aclarando la duda, en una lesión tipo 1, lo más común es que encontremos una compresión del cartílago de crecimiento y que a la hora de tomar una radiografía, al solo haber compresión más no desplazamiento, pareciera que la radiografía está, o pareciera que el hueso está sin daño. Eso pareciera. Ya en el momento de hacer la comparativa, de compararlo con el lado sano, con el lado no afectado, vamos a ver que el lado no afectado tiene su cartílago de crecimiento más amplio, sin compresión, ¿de acuerdo? Entonces, eso es a lo que yo quiero llegar al describir una
lesión Salter-Harris tipo 1. Es una fractura por compresión. En esta imagen que estamos viendo con nosotros, yo le pondría, para ser más explícito en la explicación, válganme la redundancia, para ser más explícito en la ampliación, yo pondría una flecha ahí a un lado de la letra M, una flecha que apunte hacia arriba, hacia la parte superior de la pantalla. Y a un lado de la letra E pondría una flecha que apunte hacia abajo de la pantalla, es decir, que las puntas de las flechas se encuentren entre sí, para dar a entender que lo más común es que encontremos una fractura por compresión. Exacto, y ya tendríamos ahí la definición de una fractura y de una lesión Salter-Harris tipo 1, la cual solo se extiende a la fisis, solo a la lámina de la fisis, ¿de acuerdo? Pero también en casos menos frecuentes puede ser que la E de la epífisis esté desplazada, tenga una listesis, esté con un desplazamiento de traslación respecto a la M, que es la metáfisis, ¿de acuerdo? Un desplazamiento, ¿no? Y seguiría siendo una Salter-Harris tipo 1, porque para hacer una Salter-Harris de otro grado o de otro tipo, tendríamos que tener un trazo que se extienda hacia la metáfisis o hacia la epífisis o hacia ambos lados, ¿de acuerdo? Entonces, una lesión tipo 1 es una lesión solamente que va a través de la línea y que no va a ser tan fácil de detectar en la radiografía. Bueno, no sé, hasta aquí está más o menos aclarado la tipo 1. Sí, gracias. Sí, doctor. Ok. Entonces, bueno, vamos a continuar. Bueno, continuamos haciendo una recopilación breve. Recordemos que las lesiones del cartílago de crecimiento se denominan lesiones, vamos a aplicar la clasificación Salter-Harris, que va del grado 1, que es la menos severa, a la grado 5, que es la más severa. Y por definición, la clasificación de Salter-Harris se aplica para las lesiones de la fisis, o sea, las lesiones del cartílago de crecimiento. Y la forma como vamos a hacer una evaluación de las fracturas del cartílago de crecimiento es con proyecciones radiológicas antero, posterior y lateral. Tenemos nosotros que contar con radiografías antero, posteriores y radiografías laterales. Y otra recomendación que yo les hago en virtud de que los pediátricos, con cada año que va pasando, su cartílago de crecimiento tiene una forma y una distribución distinta, de tal forma que a veces es difícil o es común que se nos haya percibido un trazo fracturario. Precisamente por eso, como es difícil evaluar con exactitud cómo puede ser la fisis, puede ser un trazo fracturario, en el momento de evaluar a un paciente puede que nos surja la duda, ¿no? Sobre todo con algo muy frecuente que son las fracturas del codo. Entonces, puede que nos llegue un paciente de 5 años y digamos, ah, caray, ¿eso es fisis o es fractura? ¿No? ¿Qué será? Bueno, pues tomamos una proyección de la contralateral y ahora sí podemos hacer una comparativa entre codo derecho, codo izquierdo, codo lastimado y codo no lastimado. Y entonces salimos de la duda con comparativas. Es un recurso, es un excelente recurso para establecer el diagnóstico diferencial. Ante la pregunta de, ¿es cartílago de crecimiento o es fractura? No lo sé, mejor tomo una comparativa. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, quedamos en que una fractura Salter-Harris tipo 2 es aquella que lleva su trazo hacia la zona de la metáfisis, tal y como lo muestra la ficha. Y que el signo radiológico característico es este triángulo de Thorson-Holland. ¿De acuerdo? Vamos ahora a ver cuál es una lesión de Salter-Harris tipo 3. La lesión de Salter-Harris tipo 3. Entonces aquí vamos por pasos y esto nos va a servir de mnemotecnia. La Salter-Harris tipo 1 va a través de la línea de crecimiento. La Salter-Harris tipo 2 se va hacia la metáfisis. La tipo 3 entonces se va a ir el trazo hacia la epífisis, pero no a la metáfisis, ¿de acuerdo? Tipo 3 es una lesión, no es tan común, va de la zona hipertrófica hacia la epífisis, ¿de acuerdo? Hacia la epífisis. Llega a la superficie articular por ende,
en todos los casos, pues sí, es lógico, ¿no? Que va a llegar a la superficie articular si se va a la epífisis. Casi siempre requiere de una reducción abierta para restaurar la congruencia articular. ¿Qué es una reducción abierta? Pues es una cirugía para regresar el fragmento a su sitio y hacer un enclavamiento, puede ser con agujas de acero Kirchner. Recordemos lo que decían unas radiografías previas, ¿no? ¿Por qué requiere de una reducción abierta? ¿Alguien lo puede decir? ¿Por qué requiere de una reducción abierta? ¿Por qué hay que abrir el hueso? ¿Por qué hay que abrirlo? ¿Se acuerdan que lo comenté? ¿Por qué las lesiones tipo 3 requieren de una reducción abierta? Es decir, abrir, regresar el hueso a su sitio y fijarlo con agujas de acero. ¿Por qué? Pues porque lo dijimos, son fracturas generalmente por avulsión. En las epífisis es donde generalmente están anclados. Vamos a poner nuevamente el ejemplo más característico o más representativo, las fracturas supracondilias del codo en el pediátrico, en donde están anclados los ligamentos flexores o extensores de los dedos de la mano, justamente en los epicóndilos del codo, en la paleta humeral. Y cuando tenemos una fractura en los pediátricos, la tensión, la elasticidad de los ligamentos flexores o extensores van a terminar por avulsionar ese fragmento, por arrancarlo y por entonces desplazarlo de su sitio. Y aunque hagamos una reducción con el paciente, una reducción cerrada, es decir, que aunque acomodáramos nosotros el fragmento a su sitio, los tendones simplemente lo van a volver a desplazar. Entonces, eso nos obliga. Esa es una Salter Harris tipo 3, eso nos obliga a regresar a la epífisis a su sitio original, pero eso no va a ser suficiente. Vamos a tener que abrir la zona, vamos a tener que colocar agujas de acero para enclavar el fragmento hacia el lecho óseo de donde fue avulsionado, ¿de acuerdo? Esta es una lesión representativa. Observemos cómo el trazo no se va hacia la metáfisis, se va hacia la epífisis. Lesión Salter Harris tipo 3, ¿de acuerdo? Hasta aquí va más o menos claro, si vamos claros. ¿Hay alguna duda o algún comentario? No. No, está todo bien. Entonces supongo que la 4 pues también, ¿no? Sería una RAFI. La 4 es como una combinación entonces de la 2 más la 3, ¿de acuerdo? Nuestro caso se va a ir hacia la metáfisis y hacia la epífisis. Esto lleva a una progresión, ¿no? Entonces aquí lo vamos a describir. Lesión tipo 4 es una fractura que atraviesa la fisis, un trazo que forma una cruz con la fisis, es decir, se va el trazo hacia arriba y hacia abajo. Es la combinación de la 2 más la 3. Desde la metáfisis hasta la epífisis, afectando, obviamente, por ende, por añadidura, la superficie articular. Igual que la 3, necesita una reducción anatómica al afectar la articulación y casi siempre es tributaria de reducción abierta. Casi siempre se va a necesitar de reducción abierta. Yo diría que casi siempre. Realmente a menos que tengamos un caso muy, pero muy raro en que haya una lesión tipo 4 y que los fragmentos se mantengan en su sitio, pues con altas dosis de observación, una vigilancia muy estrecha, vamos a poder establecer un manejo conservador, ¿no? Pero generalmente es una fractura inestable, es una fractura en que el fragmento correspondiente a la epífisis, igual que en la 3, va a estar arrancado, va a estar traccionado, estará avulsionado por los ligamentos o por los tendones que a este sitio estén anclados, ¿de acuerdo? Aquí vamos a ver este ejemplo. No es a lo mejor el más representativo, pero es algo bastante esquemático. Nosotros estamos aquí viendo una radiografía también de un pediátrico, ya es un pediátrico de alrededor de 12 años de edad, quizás es un masculino de 12 años de edad, en virtud de que estamos observando que hay casi ya un cierre de los cartílagos de crecimiento, ya es un paciente que se acerca a la maduración esquelética, cuando menos hablando de la rodilla, y que vemos una fractura de la meseta tibial, ¿no? Y observamos cómo el trazo fracturario involucra la metáfisis, nos lo marca la flecha delgada. Ahí está el trazo que se va hacia la metáfisis. Y tenemos un trazo que se va hacia la epífisis, nos lo dice la flecha más gruesa, ¿verdad? La meseta tibial, por tanto, está afectada. La meseta tibial es la superficie articular que nos menciona la definición.
¿de acuerdo? Entonces, en la tercera imagen de izquierda a derecha observamos una imagen de una tomografía con reconstrucción tridimensional y nos permite una idea, es una tomografía computada con reconstrucción tridimensional y nos permite que tengamos una idea del trazo fracturario, de cómo tiene un hundimiento la superficie articular. Esta fractura probablemente es por una sobrecarga del cóndilo femoral lateral sobre la meseta tibial, quizás en un movimiento de varo forzado, de valgo forzado, perdón, de valgo forzado, de tal forma que el cóndilo femoral lateral se impactó sobre el platillo tibial lateral y produjo un hundimiento. Entonces aquí tenemos una lesión Salter-Harris tipo 4. Y pasamos aquí a la lesión Salter-Harris tipo 5. Es una fractura por compresión. Perdón, aquí voy a corregir, porque la tipo 1... Se confunde con la 1, ¿no? Ya recuerdo, sí, perdón, ahí cometí un error. Voy a corregir. La tipo 1 es una lesión por tracción o bien por cizallamiento, ¿de acuerdo? Por tracción o cizallamiento. Es decir, que hay una fuerza que separa a la epífisis de la metáfisis en la tipo 1, ¿de acuerdo? O bien lo que explicábamos del mecanismo cizallante, que mientras la epífisis se mueve hacia un lado, la metáfisis se mueve en el lado opuesto. Ese es el movimiento cizallante. Entonces, hay una tracción o hay un arrancamiento en la tipo 1. Y necesito aclarar esto porque en una radiografía va a haber mucha similitud entre una tipo 1 y una tipo 5. Paradójicamente, ¿no? La lesión más severa se parece a la lesión más leve, ¿no? Mucho va a servir de nuestro interrogatorio, de nuestra semiología, de nuestra anamnesis en el momento de preguntarle al paciente cómo se lastimó, ¿de acuerdo? Entonces, para que nosotros ya nos vayamos orientando al diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces aquí es al revés, ¿no? Porque en la tipo 5 vamos a ver que es una fractura, es una lesión por compresión, y que entonces en el momento de tomar una radiografía vamos a ver efectivamente el cartílago de crecimiento, vamos a ver la línea de la fisis y nos va a parecer que no hay nada, ¿no? Vamos a decir, no, pues yo no veo trazo fracturario, yo veo la fisis en su sitio, también veo los huesos en su lugar. La verdad es que no considero que pudiera tener una lesión, no considero que pudiera tener una lesión Salter-Harris, ¿no? Quizás entonces ahí es donde nos vamos a poder confundir y diagnosticarlo como un esguince, ¿no? O como una contusión únicamente. Pero no es así, o sea, nosotros ahí tenemos que asumir que en una lesión tipo 5, en un paciente que tiene un mecanismo de carga axial, es decir, que recibió toda la carga sobre el hueso tomándolo como un eje, que el hueso se comprimió, ¿de acuerdo? Que no se dobló ni se traccionó, se comprimió. Entonces vamos a sospechar de una lesión Salter-Harris tipo 5, ¿de acuerdo? Igual, ¿cómo nosotros podemos establecer el diagnóstico? Comparando con radiografías comparativas, proyección antero-posterior, proyección lateral, y lo vamos a comparar con el lado opuesto, ¿de acuerdo? Con el lado sano, con el lado no afectado, ¿de acuerdo? Tal y como lo vemos en la imagen, observemos cómo en la imagen, en la radiografía que tenemos a nuestra izquierda, si hay algo que podemos notar, es que aquí el paciente pudo haber tenido un mecanismo de valgo forzado. ¿Por qué decimos que el paciente tuvo un mecanismo de valgo forzado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos puede decir que tiene un valgo forzado, que tuvo un valgo forzado? Aquí hay dos datos en la radiografía, en la imagen de nuestra izquierda. Hay dos datos que nos lo dicen, ¿no? En la proyección anteroposterior nos lo dice el hecho de que la flecha blanca nos está apuntando a la zona de la fisis que tiene una lesión por compresión. La flecha blanca. ¿Ya lo observaron? Sí. La zona que está en el lado del maleolo medial o del maleolo tibial, vamos a ver cómo ahí está el grosor natural o el grosor original del cartílago de crecimiento. ¿De acuerdo? Y cómo el cartílago de crecimiento se va haciendo más estrecho a medida que nos acercamos a la zona de la flecha blanca, ¿no? Y esto nos lo confirma la forma como se fracturó y cómo se desplazó, cómo se anguló el peroné, ¿de acuerdo? El peroné se anguló y adoptó una deformidad en valgo, ¿de acuerdo? Entonces el paciente hizo, esto ya establece una correlación.
entre el estrechamiento del cartílago de crecimiento en la cara lateral y la angulación en valgo, la deformidad en valgo del peroné. Entonces aquí nos refuerza el hecho de decir que nuestro paciente tuvo una lesión por un valgo forzado y que produjo una fractura del peroné que tiene un desplazamiento mínimo. Es una fractura benigna que hasta se le puede dar manejo conservador, pero tuvo una fractura por compresión en el segmento, en la porción medial del cartílago de crecimiento. Y aquí nosotros debemos de alertar a los padres y debemos de ser acuciosos, tener un alto índice de sospecha. Ya que nosotros detectamos un estrechamiento del cartílago de crecimiento, tendremos que planteárselo al paciente, o en este caso a los padres, que son pacientes menores de edad, ¿no? Entonces, por ende, por definición, esta problemática se la tenemos que comentar a los padres porque tiene un alto índice de secuelas permanentes. Hay un alto índice de fusión prematura del cartílago de crecimiento. Ahí donde está la flecha blanca, ahí donde se estrechó el cartílago de crecimiento, ahí puede haber una fusión prematura y seguir creciendo, seguir ganando el hueso en longitud en la porción en donde no hubo compresión. Y eso con el paso del tiempo va a hacer que el paciente tenga una deformidad en valgo permanente y progresiva a medida que el paciente va creciendo, ¿no? Que se va desarrollando. Doctor, y en el peroné, ¿es una fractura completa o de rama verde? Pues aquí vamos nosotros a basarnos en la proyección anteroposterior y lateral y vamos a observar cómo el trazo involucra las dos corticales. Quizás nos deje un poquito de duda la proyección anteroposterior, en donde está flecha blanca y flecha negra. Pareciera que nosotros podríamos pensar que la cortical medial del peroné pareciera que está íntegra, ¿no? Sin embargo, ya observamos que no es así cuando vemos la proyección lateral. Ahí donde está la proyección lateral y donde está la flechita negra, estamos viendo perfectamente que la fractura cruzó todo el hueso y no solo lo cruzó, sino tenemos un escalonamiento en las dos corticales. Ahí ya nosotros podemos descartar. Como dices, tienes toda la razón. Si vemos la pura proyección anteroposterior, nos podría hacer pensar que tuvo una fractura en tallo verde, pero nos saca de la duda la proyección lateral, en donde observamos claramente cómo el trazo fracturario cruza de lado a lado e involucra las dos corticales. ¿De acuerdo? Sí. Es una fractura completa, ¿no? Bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? Es una forma de esquematizar, o sí, de esquematizar de manera un poquito más simplificada hacia donde tenemos cómo se van a establecer los patrones de fractura para cada tipo, ¿no? Tipo 1, lesión a través de la fisis, ¿de acuerdo? Y digamos que es la menos notoria en un examen radiológico. La tipo 2 se va hacia la metáfisis, la tipo 3 hacia abajo, la tipo 4 hacia ambos lados y la tipo 5 es una fractura por compresión. Entonces este esquema es muy valioso, es muy didáctico, ¿de acuerdo? Nuevamente, de la tipo 1 a la tipo 5. La tipo 1 es lo que comentábamos hace un momento, separación de la fisis. Y aquí, por ejemplo, en este esquema, sí nos está permitiendo, sí nos está esquematizando cómo hay cierta traslación de la epífisis versus la metáfisis. Sí pueden observar ustedes cómo sí hay cierta traslación. No solamente hay separación del cartílago de crecimiento, sino hay una traslación del segmento óseo. ¿De acuerdo? Y vamos a ver cómo en la tipo 5 hay una compresión hay una compresión de la epífisis contra la metáfisis, tanto que produce un plegamiento. Ahí donde está la flecha negra, un poquito arriba, estamos observando ahí en el esquema de la tipo 5, cómo hay un plegamiento del periósteo. ¿Sí? Hay un plegamiento del periósteo porque se comprimió más de un lado, ¿no? Del lado medial o del lado lateral versus el lado opuesto. Aquí lo que decíamos, ¿no? La tipo 1 es la más leve, su pronóstico es favorable. La tipo 5 es la más severa, pronóstico muy grave, ¿de acuerdo? Este esquema es muy valioso si nosotros pudiéramos aprovechar este esquema, que es una simplificación de los patrones fracturarios, y si nosotros lo podemos correlacionar con este otro esquema en donde ya está descrita la lesión y donde están descritos los pronósticos de cada una, pues ya tendremos toda la información suficiente necesaria para emitir un diagnóstico, plan de tratamiento
y pronóstico para que siempre que encontremos una fractura en un pediátrico que involucre la fisis, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda o alguna pregunta? No, ¿Vamos más o menos claros? Ok, ya casi terminamos. Me parece que esta es la última diapositiva. Ah, no miento, falta más. Ok, entonces vamos nosotros a establecer de manera simplificada cuál va a ser nuestro actuar, nuestra conducta a seguir cuando tengamos una fractura. Sí es muy cierto que lo primero que vamos a atender o lo primero que nos va a llamar la atención es el hecho de que haya un hueso fracturado, que haya una lesión ósea, ¿no? Pero nosotros debemos actuar por pasos, ¿no? El paso 1, cuando tenemos una fractura en el pediátrico, lo primero que va a hacerse es el edema, el aumento de volumen, la inflamación de la zona lastimada, a tal grado que el edema puede comprometer la perfusión sanguínea de los tejidos blandos, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es buscar el medio, si nosotros pudiéramos hacerlo, la reducción de las fracturas. Más adelante vamos a ver una presentación que habla de cuáles son los mecanismos o las maniobras básicas de reducción que nosotros podemos hacer como primer contacto, ¿no? Como primer paso en la atención de un paciente fracturado. Vamos a ver más adelante cuáles son las maniobras de reducción a realizar, ¿de acuerdo? Por el momento quiero que nos quedemos con este concepto, con esta idea de que lo primero que tenemos que hacer es todo lo que sea necesario para disminuir el edema, porque si disminuimos el edema, protegemos, preservamos la viabilidad de los tejidos blandos, preservamos la perfusión. Una extremidad, un segmento, una articulación que está con muchísimo edema, la presión del edema supera la presión sanguínea para perfundir los tejidos. Entonces, aumenta el edema, aumenta la presión compartimental. La presión compartimental supera la presión de perfusión y empieza a hacer isquemia de los tejidos, ¿no? Y eso sí puede dejar una secuela permanente o puede producir una pérdida anatómica, una pérdida de la región anatómica, de la extremidad o de los tejidos blandos. O puede dejar secuelas neurológicas permanentes, ¿de acuerdo? Iniciar el protocolo preoperatorio si fuera necesario. Ya vimos qué tipo de fracturas van a requerir de manejo quirúrgico. El protocolo preoperatorio es la toma de los estudios radiológicos completos, la toma de los estudios de laboratorio, una rutina, la valoración preanestésica de nuestro paciente y suspender la vía oral a nuestro paciente que se va a perfilar para una cirugía, ¿no? Algo muy importante es lo que dice el tercer punto. Tenemos que nosotros explicar casi en tiempo real siempre a los familiares qué diagnóstico tiene el paciente, cuál es su pronóstico. Ya sabemos cómo establecer los pronósticos según nuestra clasificación. Debemos de ser claros con los planes de tratamiento a recibir del paciente y esto es a los familiares o a los familiares acompañantes, al padre, al tutor. ¿Por qué? Porque es un paciente menor de edad, ¿no? Esto es lo que yo les comentaba. Es una fractura supracondilia del codo, la que tenemos en la imagen de nuestra izquierda. Es una fractura supracondilia del codo, ¿no? Hasta no demostrar lo contrario, porque por epidemiología, por frecuencia, es lo más frecuente. Fracturas supracondilias, fracturas del húmero distal. Esto es un pediátrico y vamos a ver cómo tiene deformidad, tiene una posición antálgica, tiene una deformidad en varo, tiene la presencia de equimosis. Es una fractura hasta no demostrar lo contrario, ¿de acuerdo? Así debemos de tomarlo. Y lo primero que vamos a hacer es tomar estudios radiológicos. Saber si hay fragmentos óseos, cuál es la posibilidad que tenemos para hacer una reducción, ¿de acuerdo? Para eso vamos nosotros a ver el tema de las maniobras de reducción, los básicos. Y posterior a eso, administrar medicamentos antiinflamatorios y muy importante la inmovilización, ¿no? La inmovilización permite el reposo de los tejidos y permite contener el edema. Nos permite un excelente control de dolor con una inmovilización, una férula y un cabestrillo. Excelente control de dolor. El paciente cambia su actitud. Un paciente irritable, con mucho dolor, poco cooperador. Una vez que hagamos la reducción y que pongamos una inmovilización, pues el paciente prácticamente tiene control total del dolor. Si a esto le agregamos administración de los medicamentos analgésicos y antiinflamatorios, nuestro paciente, nuestro niño, va a tener un control muy efectivo, muy eficaz del dolor.
Este es un ejemplo de la reducción cerrada en la fractura del codo. Les puedo adelantar que la reducción cerrada implica la tracción de la extremidad en el mismo sentido de su extensión, ¿no? O sea, es una tracción distal de proximal a distal, ¿no? Y en el caso particular de la fractura supracondil o de la fractura del codo, es efectiva la maniobra de la flexión del codo a 90 grados y entonces nosotros traccionamos el antebrazo para que entonces los ligamentos que vienen del antebrazo, que son los flexores y los extensores de los dedos de la mano, lo mencioné hace un momento, que están anclados en la zona de la epífisis y de la epitróclea y del epicóndilo, pues vamos a tener una oportunidad de reducirlos en una buena medida, ¿no? La reducción hacia Tengo una duda. sí. Con la maniobra de reducción cerrada no se puede dañar el cartílago oficial. No, realmente aquí nosotros debemos de tener en cuenta que cuando una fractura está desplazada o cuando una articulación está luxada, cuando tenemos un hueso zafado, un hueso luxado, se ha interrumpido la circulación por compresión de los vasos sanguíneos, ¿no? Están comprimidos tendones, nervios, ligamentos y vasos sanguíneos. Entonces debemos de asumir que cuando tenemos una fractura, y qué bueno que tocas este tema, porque cuando tenemos nosotros una fractura con desplazamiento importante, con una deformidad importante, o cuando tenemos un codo zafado, un número zafado, nosotros desde el horario en que el paciente se lastimó, tenemos una cuenta regresiva, estamos contra el reloj, tenemos 6 horas para hacer una correcta reducción y poder restablecer o descomprimir vasos sanguíneos o nervios. Hay que asumir, aunque no nos conste porque no hay una forma de comprobarlo o de tener una evidencia, pero debemos asumir que cuando tenemos a nuestro paciente luxado o fracturado y los fragmentos óseos están desplazados, estos fragmentos estarán comprimiendo un vaso sanguíneo. Y el vaso sanguíneo es el vaso nutricio, es el aporte hacia el hueso o hacia el cartílago articular principalmente. Entonces, estamos obligados a hacer una reducción o a buscar que nuestro paciente reciba una atención donde se le pueda hacer una reducción en menos de 6 horas. Debe de ser a la brevedad posible, pero tenemos nosotros una ventana máxima de 6 horas. Si nosotros hacemos la reducción del fragmento óseo o la reducción del hueso, de la articulación luxada, después de las 6 horas, es muy probable que haya una isquemia y que haya una necrosis del cartílago articular. Entonces es por eso que nosotros debemos de enfocarnos muchísimo, aunque el paciente no sea operado en ese momento, aunque no se le dé el tratamiento definitivo, pero sí debe de ser reducido. Entonces, bueno, contestando a lo que me preguntabas, lastimamos el cartílago de crecimiento, lastimamos el cartílago de crecimiento o el cartílago articular si hacemos maniobras de reducción, para nada. Nada de eso, sobre todo, eso sí, hay que hacer las maniobras de reducción adecuadas, ¿no? Para cada segmento óseo, para cada articulación, habrá una maniobra de reducción específica. Debemos hacer